Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que hayáis pasado una buena semana, que estéis con ganas de iros de viaje nuevamente. Esto es lo que digo en todos los podcasts, porque es la realidad. Al final, en cada una de estas emisiones nos vamos de viaje y hoy nos vamos a ir de viaje con un amigo, que esto es algo que en muchas ocasiones no tengo la suerte de que suceda, porque mucha gente de la que conozco o entrevisto, digamos, no es gente conocida. De hecho, muchos al hacer la entrevista por internet, pues no les veo. Pero hoy tengo delante de mí, a 2 metros de distancia, a Marc Morte. Un amigo, un referente, una persona que me ha inspirado y que me ha ayudado mucho en mis viajes, como os voy a contar ahora en breve. Pero lo primero, saludarle. Hola Marc, ¿qué tal? Hola Pablo, encantado de estar aquí. Joder, es un placer contar con tu presencia, además en los estudios de mi casa. Oye, pues sí, porque es la primera vez que vengo a tu casa, así que también, mira, ha sido una oportunidad para conocerla. Bueno, pues eso, bienvenido, qué ilusión eso, que estés por aquí con motivo de Fitur, pero bueno, vamos a hablar de viajes de los que nos gustan, que no son necesariamente los más turísticos como en esa feria de la industria del turismo. Mira, si te parece, porque tú vienes aquí a ciegas, tú no sabes de qué vamos a hablar, yo tampoco, si esa es la verdad, querido oyente. Esto va a ser una conversación entre colegas viajeros que no sabemos dónde nos va a llevar, pero para mí sí tiene un punto de inicio y es la Ruta de la Seda. Y digo que es un punto de inicio porque ahí fue donde nos conocimos. No sé si te acuerdas, aunque veo tu cara que me estás diciendo que sí. Yo en 2004 o 2005 más o menos, es que ahora no recuerdo, creo que fue 2005. Yo con los años soy muy malo. Me planteé hacer la Ruta de la Seda. Y había muy poquita información, apenas había una guía de Asia Central de Lonely Planet. Bueno, total, que en esa época vivía en Barcelona, que tenía un tablón de anuncios estupendo, donde la gente colgaba fichitas de cartulina diciendo lo que buscaba, lo que necesitaba, lo que quería compartir y demás. Y entonces se me ocurrió poner una. Soy Pablo Strubel, quiero irme a hacer la Ruta de la Seda. No sé si alguien de los que pase por esta librería pues me puede ayudar dando información de Irán, de Uzbekistán, todos los países de Asia Central y de la ruta. Y hete aquí que alguien, tú o Elena, que era tu pareja por entonces, leísteis esa nota porque habíais hecho la Ruta de la Seda el año anterior. A raíz de eso creo que es como empezamos y nos conocimos. Sí, efectivamente fue Elena, ¿vale? Sí. Que me dijo, ostras, me ha escrito, un chico a través, exacto, yo no me acordaba justamente esto que decías del tablón de anuncios, pero sí, fue Elena, mi ex, que me comentó, pues esto podemos quedar un día porque tiene algunas dudas y esto. Nosotros habíamos hecho lo de la Ruta de la Seda en 2001. Entonces 2001, ya hacía unos años, vale. Pero es verdad que habíamos vuelto otra vez a Irán, o sea, ya es la segunda o la tercera vez que íbamos, y entonces pues eso, fue a través de eso que nos conocimos, porque tú tenías algunas dudas, en aquella época no es como hoy en día, que es muy fácil encontrar recursos en internet y todo, claro, en aquella época no se encontraba nada, entonces era más de decir, a ver si alguien conoce, si alguien te puede explicar esto o lo otro, así que sí, me acuerdo perfectamente. ¿Añoras un poco esa época? ¿O recuerdas de cómo era? Porque viajar era diferente. Creo que como todo buen viejuno, al final, lo siento, pero es que cualquier tiempo pasado fue mejor, sí. Lo añoro totalmente. O sea, hoy en día, aunque quiera decir, no, voy a estar desconectado y no voy a mirar el móvil, los cojones, o sea, los acabas mirando. Sí. Entonces sí que echas de menos porque primero viajaba menos gente, eso sí, para empezar. Sí. Después era mucho más, siempre, o sea, seguro que hablas con alguien de los años 80 y dirá, era más auténtico, sí, pero es que es verdad. Sí. O sea, al final sí que existía internet, porque yo recuerdo que enviabas de vez en cuando algún correo electrónico, que sí que ya estaba. De empezar en los años 2000. Exacto. Era... Sí, y postales, y yo a veces recuerdo las llamadas a contrarreembolso de Telefónica que llamaba a mi madre, pero mi madre podía estar un mes sin saber nada de mí. Sí.
Sí, lo añoro totalmente. Fíjate eso que dices, ¿no? Lo del contacto, la facilidad del contacto ahora, yo creo que ha sido el gran cambio, y de hecho para bien y para mal, ¿no? Ahora estamos súper contactados en cada momento, que es una tranquilidad por un lado, pero por otro lado es mucho más difícil desconectar y conectar con el viaje, ¿no? Para mí, lo has dicho muy bien, podríamos tomar la decisión de viajar sin móvil o de no utilizarlo casi, pero es que al final picamos, y entonces tú estás allí metido, ahora como estamos hablando en la Ruta de la Seda, en Kirguistán, y de repente te están llegando los WhatsApps del grupo de pádel de tus colegas o de la cena que no sé qué, y te saca totalmente del viaje, ¿no? Sí, y es una pena porque estás a veces más pendiente, en vez de hablar con la gente pues, que encontrabas durante el viaje, estás en tu móvil mirando y chateando pues, con tu amigo o tu amiga que está en Madrid o en Barcelona, y dices, hostia, es una pena, pero es que yo no soy el primero que soy incapaz de acabar de desconectarme del todo, sí, a pesar de estar a miles de kilómetros de casa. Pero fíjate, luego también pienso que para gente joven o gente con más miedos o gente que tenga esa reticencia a viajar por sentirse solo, eso es algo positivo, puede ser algo positivo, ¿no? Si me siento solo, sé que voy a poder llamar a mis amigos o a mi familia o lo que sea. Hombre, y ha democratizado el viaje en el sentido que gente que en aquella época hubiera tenido miedo de lanzarse porque no tenías información y ibas a la aventura de decir, a ver qué me encuentro, hoy miras y es que en la red puedes leer todo, saber exactamente cómo cruzar esa frontera, qué te va a pasar en esa ciudad, con Booking reservar los hoteles, cuando antes estábamos yendo de hotel en hotel, de decir, es que perdías un día entero, un día entero buscar hotel. Sí. Entonces esto... para viajes largos, para viajes cortos es mucho más cómodo, porque al final reservas y no tienes que perder un día buscando hoteles, pero cuando es un viaje largo, en los que el tiempo no es tan importante, es verdad que desnaturaliza un poco, pero hace que más gente se atreva a hacer estos viajes así largos. ¿Por qué te animaste o os animasteis a emprender ese viaje, que para mí es el viaje más mítico que se puede hacer, ¿no? La Ruta de la Seda, pero... O sea, ¿qué bagaje viajero teníais? ¿Por qué de repente os lanzáis a hacer la Ruta de la Seda? Que era un viaje en aquella época mucho más complicado, si cabe, que hoy en día, por el tema de los visados, por el tema de la información. Hacía 10 años que las repúblicas soviéticas habían sido independientes. De repente como que era un viaje mucho más aventurero, aún si cabe. ¿Quiénes erais el Marc y la Elena de entonces? A ver, a ese viaje. Yo tenía el sueño de la Ruta de la Seda desde que era... No sé si te acordarás, había una serie francesa de documentales que se llama La Route de la Soie, perdón mi francés, pues nefasto, y lo había visto yo lo mejor con la música era de Kitaro, sí, ¿vale? Pues es esta. Y yo lo había visto a lo mejor que tenía 10 o 12 años y se me quedó ahí, ¿vale? Y pues me quedé con este sueño. Entonces, con Elena, ya durante la carrera, en los años 98, 99, ya fuimos a hacer un viaje de casi 2 meses por Turquía, Siria y Jordania. Y nos quedó el hecho de, ostras, queremos hacer un viaje más largo. Y yo le dije, ostras, yo quiero hacer la Ruta de la Seda. Y Elena, que era una persona muy fácil de convencer, bueno, que se adaptaba a todo, mucho más que yo, dijo, pues me parece perfecto. Sí. Y entonces, pues dije, y yo además estoy fascinado por el mundo exsoviético, así que en vez de ir por Pakistán, vamos por las repúblicas exsoviéticas, que aún me parecen más fascinantes si cabe. Y a partir de eso, pues eso dijimos, pues venga, pues para allá vamos, fuimos a Estambul, que era como la tercera vez que íbamos ya a Estambul, y desde ahí iniciamos pues nuestro camino hacia Xi'an, hacia China, para terminar ahí. Aparte yo había leído muchísimos libros, por eso quería acabar en Xi'an, porque era la capital de la dinastía Tang, donde terminaba la Ruta de la Seda, así que quería aparte seguir exactamente la ruta que seguían en aquella época las caravanas. Yo creo que leer libros es de las cosas más inspiradoras para los viajeros, y ahora estaba pensando, porque un libro, claro, te imaginas las cosas, ¿no? Tiene esa capacidad de evocación que tal vez también tiene la voz hablada, el podcast, ¿no? Que te imaginas, pero hoy en día, claro, como hay tanto predominio de las fotos, de los vídeos, de que hoy ya puedes ver todo, ¿cómo fue aquel viaje? ¿Cómo lo recuerdas hoy en día? ¿Qué os supuso?
Un viaje de descubrimiento. Al final es la primera vez, teníamos 22, 23 años. No fastidies. Claro, teníamos 23 años, entonces todo era como wow. Sí. Habíamos terminado justo la carrera y claro, eran países que no había turismo casi, o sea, en Irán no había casi nadie, en Asia Central no había nadie. Entonces, claro, primero es la sorpresa, el encuentro, la gente de ahí no estaba acostumbrada aún al turismo y fue ir pues... También es eso, superando todo tipo de sucesos que fueron pasando y hasta llegar allá. Pero claro, fue un viaje al final, ningún viaje como ese me ha marcado tanto, en el sentido de que después me han gustado cosas, pero los recuerdos que tengo de aquel viaje es algo que es incomparable a cualquier otro viaje que he hecho posteriormente. A ver, normal. No sabía que habíais empezado, claro, tan joven. ¿Ahora cuántos tienes? 46. Yo un par de menos que yo tengo 48. Y para mí también fue... Bueno, súper importante en mi vida. A raíz de eso di el cambio hacia el mundo de los viajes. Sí, antes ¿no? tú eras un empresario como Dios manda. Se podría decir un comercial pringao viajando con para mí un empresario. Para mí eras un empresario. Pero sí, a efectos prácticos, digamos, estaba en el sistema. Montado en el dólar. Bueno, no me iba mal. Es que yo el recuerdo que tengo es eso, que tú económicamente, bueno, es una persona pues te iba muy bien laboralmente. Sí, entonces, gracias a los ahorros que hice trabajando de comercial, pues me planteé hacer ese viaje, ¿no? Porque dije, oye, es el momento, tengo el dinero, no estoy satisfecho con mi vida, en ese momento estaba en Barcelona. Pues mira, un rompe y rasga, ¿no? Vamos a irnos de viaje, a hacer lo que de verdad me apetece o con lo que disfruto, que es viajar, y ya a la vuelta ya pensaré. En vuestro caso supuso un revolcón laboral, emocional, personal. Total. Mira, yo había estudiado Administración y Gestión de Empresas. También. En ESADE y un MBA. Elena había estudiado farmacia y después de eso, si decimos el viaje, y al volver fue, yo no quiero trabajar. O sea, al menos de lo mío no quiero trabajar. Entonces lo que hicimos es, con Elena se fue a trabajar a una farmacia durante un tiempo para ahorrar dinero, yo me fui a trabajar durante un tiempo creo que fue una consultoría o algo así, para ahorrar y después hacer otro viaje aún más largo que hicimos de un año, que fue el siguiente. Pero en todo caso, a partir de ahí ya dirigimos nuestra vida laboral hacia el viaje. O sea, ya a través de ese viaje escribí un libro, publicamos algún reportaje, pero fue a partir de ahí que dijimos, oye, pues nos vamos a dedicar a la fotografía, a la literatura de viajes, a las revistas, que en aquella época pues estaban más en boga, y ya pues dejamos olvidado nuestros respectivos trabajos de farmacéutica o de cualquier cosa relacionada con ADE. De este primer viaje ya salió un libro. ¿Cómo se titulaba? Sueños perdidos en la ruta de la seda. ¿Fue fácil escribirlo? Ostras, ¿Ya no. venías con un bagaje previo? A ver, siempre me había gustado escribir, pero era el primer libro que me publicaron y yo vuelvo a repetir, yo tenía 24 años. Y obviamente sí que era un libro en el que hablaba mucho, más allá de solo mis experiencias, que nunca me han interesado mucho los libros de viaje que solo narran experiencias, sino hablaba de la propia ruta de la seda, o sea, de la historia, de cómo estaban emparentados cuando iba pasando por los lugares, con la historia. O sea, también de esto educativo o ilustrativo de la historia. Entonces, pero no es un libro que yo me volvería a leer yo mismo porque me daría vergüenza. ¿En serio? Sí, porque es un libro para algunas cosas muy naif, al final es eso. Entonces, pues estoy contento porque fue el primero, pero no sería un libro de que diría, wow, qué guay, qué bien escrito que está. No. Oye, pues yo te invito a leerlo, porque de verdad, yo me leí el mío, el que yo escribí también de ese viaje, Te odio Marco Polo se llama, y me enorgullecí de haber sido capaz de plasmar y de la chispa y del estilo me quedé como muy orgulloso, pero esto 10 años después o hace 3 o 4 años, ¿no? Y dije, ¡hola, qué guay! Es verdad que era un libro mucho menos ambicioso que el tuyo, porque en el mío a mí me pedían más alguna experiencia personal, no tanto el contexto histórico, no estaba tan documentado como el tuyo, que igual manaba más de las fuentes tradicionales de la literatura de viajes, ¿no? De Colin Zubron ha sido uno, o sea, Colin Zubron ha sido uno de los de literatura, y William Dalrymple también es esto, son esta literatura de viajes más anglosajona,
que es verdad que es la que me ha gustado siempre, sí. Sí, a mí lo que más me costó de escribirlo, bueno, aparte de encontrar el tiempo, decidir cuáles eran las anécdotas y los momentos que quería poner, porque mi viaje duró 8 meses, bueno, en la ruta como tal fueron 5, y dices, tengo 100 páginas, tengo que seleccionar muy bien. ¿Tú recuerdas algunas de las anécdotas o recuerdas alguna anécdota de aquel viaje que quieras compartir? A ver, es que anécdotas en el sentido, es que hay algunas que me quedan muy lejos, ¿eh? Sí. Pero recuerdo, claro, desde que una persona que nos fuimos encontrando, se llama Didier, me acuerdo siempre, era un suizo, nos lo habíamos encontrado por casualidad en Turquía, nos lo volvimos a encontrar por casualidad en medio de Shiraz, en Irán, y nos lo volvimos a encontrar por casualidad en Tashkent, en Uzbekistán. La siguiente noticia es que le habían pegado un tiro en Tayikistán, lo habían matado. No fastidies. Sí, esa es la que más me quedó marcado de ese viaje. ¡Hala! Sí, era una época que Asia Central no era el sitio más seguro y Tayikistán estaba en guerra. Justo 10 años desde la independencia y se había sumido en una lucha, ¿no?, de clanes allí, de 3 clanes de las diferentes regiones. Buah, en aquella época, claro, es que yo ahora como trabajo de guía en esa zona, pues he ido viendo los cambios, claro. Los cambios se notan un poquito en los pequeños detalles. Ahora hay teléfonos móviles, ahora no hay cortes eléctricos, ahora hay agua potable en muchos pueblos que antes eran las fuentes de la calle. ¿Tú has vuelto a la zona de Asia Central? Sí, he vuelto a Turkmenistán y a Uzbekistán. Sí, he estado en la única que no he vuelto, en Kazajstán, pero eso no había estado en este viaje, fue posteriormente en otro viaje que fuimos a Kazajstán, pero ahí solo estuve una vez. ¿Y cómo te sentiste revisitando esos países que supongo fueron tan importantes para ti? Uzbekistán para mí que fue el más importante, piensa que en ese viaje estuvimos como un mes en Uzbekistán. Hola. Y después, al cabo de 1 año y medio, estuvimos 1 mes y medio en Uzbekistán. Y yo seguí volviendo durante varios años después de guía. O sea, yo en Uzbekistán he estado unas 20 veces. Toma. Entonces, claro, yo ya conocía gente ahí, pero sí que siempre me evocaba a los primeros recuerdos de ese primer viaje. O Turkmenistán lo mismo, que era un país más bizarro, o sea, el país más bizarro junto a Corea del Norte en el que he estado. Pero sí que Uzbekistán siempre fue, pues eso, que me tenía más robado el corazón, pero porque tengo más recuerdos. No es porque dirías, ¿es el que más aconsejarías? No, es el que yo tengo unos recuerdos mejores, o sea, no por otra cosa. ¿Y por qué te marcó tanto Uzbekistán? Es que pasamos mucho tiempo, pero no viajando. O sea, por ejemplo, estuvimos en Bujara y estuvimos como 2 semanas en Bujara, no viendo cosas, sino estando. Entonces, claro, conocías la gente, el de la tetería ya te conocía, las chicas, además yo hablo ruso, entonces, pues al final hablabas mucho más directamente con la gente, las chicas que vendían platos a los turistas, y ya ibas ahí pues a pasar la tarde, entonces ya te introducías mucho más en lo que era la vida local, y al final conocí mucha más gente en Uzbekistán. Sí. Es el país que es más abierto en cuanto a gente. Al final los otros países, como son exnómadas, la cultura es más cerrada, o sea, de primera son más secos, así como los uzbecos, como siempre han sido sedentarizados, son mucho más abiertos, es muy fácil contactar con ellos, y al final lo que te acaba marcando más es la gente. Sí. Entonces, pues por eso, básicamente por la gente. Sí, a mí me encanta cuando iba con los grupos allá, sobre todo al Valle de Fergana, era una pasada, la gente se volvía loca. Sí, porque iba muy poca gente además. Hospitalarios, cercanos, todo el mundo sacándose fotos contigo. Ibas a un mercado y salías allí con una bolsa de fruta que te habían regalado. Sí, total. La verdad o con los panes aquellos tan buenos de Uzbekistán. Sí. Pero viajar en aquella época yo lo recuerdo complicado a veces para comer, por ejemplo, porque no había casi restaurantes, muchas teterías y muchas cosas informales, ¿no? Venían de un pasado comunista, soviético. No sé, era muy complicado. Sobre todo en Uzbekistán te diría que en las ciudades principales sí que podías encontrar más, porque quizá pues había una cultura más del plov, de todo esto, ir comunalmente a comer, pero en países como Kirguistán o Turkmenistán no, y ahí sí que lo de comer era más complicado, pero era más complicado todo. La policía, por ejemplo, los primeros años era horrible en Asia Central. A mí más de una vez te detenían, te cogían el pasaporte, te decían dame dinero, no te devuelvo el pasaporte, se te llevaban a la comisaría. Yo conocí a algunos cuando estaba por ahí, a uno le habían cogido la cámara, un policía le había robado la cámara y había salido corriendo. Entonces la policía era de lo que tenías que huir.
Y después era muy bizarro todo porque beben mucho, no en Uzbekistán, pero en Kirguistán. Recuerdo una vez yendo en un taxi, que va el taxista con más gente en el coche, todos borrachos, el taxista incluido, y claro, estaba lloviendo, él estaba con el parabrisas que estaba roto, entonces con un cable, con un cordel, iba moviendo el parabrisas. O sea, todo era como decir, me va a matar. Y por unas carreteras, pues ya todo está en Kirguistán, de montaña, pero era otra época. Ahora obviamente, primero el turismo ha traído dinero a la región, lo cuidan mucho, la policía ya no molesta, está todo mucho más, pero no solo ahí, en muchos países. Pero claro, esos países que habían pasado de estar bajo la Unión Soviética, pues tú dirás aún lo que quedaba ahí de aquella época era muy interesante. Oye, háblanos de Turkmenistán, que es un país que muy poca gente ha estado y menos 2 veces o más. Más, claro, cuando ibas a Uzbekistán también, ¿no? Sí, estabas ahí, claro. Sí. Pues eso, un montón de veces, un país muy hermético, como decías, y muy peculiar. ¿Qué le hace o qué es tan llamativo de este país? Al final, claro, es un país que después del fin de la Unión Soviética, quedó en manos primero de un dictador loco que venía de la época, el secretario del Partido Comunista, ¿vale? Que se cambió el nombre, se llamaba Niyazov, Saparmurat Niyazov, y pasó a llamarse el mismo Turkmenbashi, que es el padre de los turkmenos. Ole. Y empezó a él mismo a vanagloriarse, entonces una estatua dorada en el centro de la ciudad que daba vueltas siguiendo el sol, toda la gente para pasar los exámenes de conducir de la universidad tenía que leer su libro que había escrito y estudiárselo, los meses del año los cambió y les puso su nombre, el nombre de su madre, el nombre de cosas suyas, y así fue cambiando todo. Yo la primera vez que fui él aún estaba, después la segunda no me acuerdo, después murió, no se sabe cómo, las cosas nunca se sabían cómo sucedían, y entonces pasó a ser presidente su dentista. ¿Qué me dices? Sí. Esa no me Sí. la sabía. Pues es el dentista, era su dentista. Que entonces se parece peligrosamente a él. Entonces había rumores, o sea, yo ahí no entro, esto sería como lectura solo la de ahí, que a ver si era su hijo bastardo. Porque se parecen mucho. ¿Y ha cambiado? No, es lo mismo, simplemente que las estatuas de Turkmenbashi pues las han cambiado y ahora se ha vuelto más pues hacia el nuevo, que es Berdimuhamedov. Entonces la construcción de locuras en Ashgabat, que es una ciudad hecha de mármol y oro y dorado, eso sí, la gente no puede pues ni tocar las fuentes, no hay nadie paseando. Es una ciudad que dirías pues como Dubái a lo loco, sin gente. Pero porque tiene mucho gas natural y lo han gastado en eso. Entonces es una verdad. Es que aunque si no lo ves, no puedes creer lo que hay ahí, sobre todo principalmente en Ashgabat. Sí, a mí me impactó mucho entrando desde Irán, sobre todo, claro, que es un país... ¿Tú cuándo estuviste la última vez? No, yo esa vez. Única vez. En 2005, entonces entrabas ahí de ciudades con mucha historia, con mucho patrimonio. Ahí era en Turkmenistán todo nuevo, bueno, en la capital. Luego Sí. el resto del país era, o lo que yo vi, un desastre, vaya, sí. Carreteras hechas una mierda, muchísimo control policial. Recuerdo que varias veces al día yo tenía un visado de tránsito, me paraban la policía secreta cuando estaba en Ashgabat, la capital, para decirme, oye, que hacía ahí, que me tenía que pirar, que era un visado de tránsito, no de turismo, que no podía estar allí que me fuera. Entonces recuerdo esos 5 días ahí con poco cariño, y también por el hecho que recalcabas del dinero derrochado, ¿no? De como un país rico en recursos luego no revierte en la población local. No, es una pena. No sé. Y con los años, a ver, si fueras ahora, alucinarías porque la ciudad aún es mucho más monumental que antes. O sea, es que hay una cantidad de edificios que dices, ¿y esto qué es? O sea, es fascinante y por la noche está todo iluminado. O sea, yo cuando he llevado grupos ahí, claro, siempre les haces un tour nocturno porque es fascinante verlo iluminado por la noche, nadie por la calle y unos edificios, y dices, pero es que los propios ministerios, los ministerios de aquí, de un país mucho más grande como España, parecemos un país de cuarta comparado con ellos. Es que vamos, aquello es claro, es que hay unos ministerios, el ministerio de la alfombra, un edificio, un rascacielos que tiene el ministerio de la alfombra, pues así. Ya, pero esa sensación a mí era mal rollo, ¿no? Porque es eso, todo vacío, todo como falso, como un decorado de algo que no...
¿Fuiste o sigue existiendo el mercado de Tolkuchka, creo que se llamaba, en las afueras Sí, de la lo ciudad? cambiaron, lo pusieron en un sitio moderno, porque okay. claro, era una cosa muy retrógrada para una ciudad tan moderna, entonces sí que sigue habiendo un mercado dominical, pero es más moderno, o sea, en un lugar más guay. Tú que eras amante de la Ruta de la Seda, ¿ese viaje respondió a las expectativas de lo que supuso la Ruta de la Seda? Porque para mí era un poco perseguir un fantasma, ¿no? Porque la Ruta de la Seda, en el fondo, los periodos de auge ya pasaron hace muchos siglos. Cuando hicisteis ese viaje, después de todo lo que habías leído, estudiado, ese sueño que tenías de recorrerla, ¿con qué idea te quedas? A ver, al final es todo lo que tienes en tu mente y lo que dices tú, persigues fantasmas que ya no existen. Pero claro, yo personalmente quedé encantado porque al final había ido a ver lugares que había leído sobre ellos en antiguos libros, pero obviamente en muchos de ellos no quedaba nada de aquello que hablaban los viajeros en el siglo XII, el siglo XIII o el siglo VI o el siglo VII. Pero sí que obviamente había pequeños restos, porque yo además, pues eso, iba a algunos sitios de decir, ostras, se hablaba de que había una iglesia nestoriana aquí, no sé qué, ostras, voy a ver si aún está la iglesia nestoriana esta de este lugar. Obviamente en muchos lugares esas comunidades, hablo de los nestorianos, esos ya desaparecieron, pero otras comunidades han permanecido, o puedes ver aún restos. Pero al final las grandes ciudades estas con nombres mágicos que para mí tenían, pues Samarcanda, ¿vale? Tabriz, Isfahán, ¿sabes? Kashgar. Al final, como lo tienes tan idealizado y es un sueño tan grande, no importa lo que sea, llegas ahí y dices, wow, orgasmo mental. Vuelvo a repetir, era un viaje al final y teníamos 23 o 24 años, era nuestro primer gran viaje, al final pues es más fácil quedar impresionados, si ahora fuera ahí, diría, va, puta mierda. Sí, y ahora al final vas a los sitios y no te impresionan tanto como sucedía, ¿no? Pero es normal, o sea, en todos los aspectos de nuestras vidas, no es lo mismo el primer amor con todo lo que supone. Bueno. No te digo que sea mejor o peor, simplemente no es lo mismo, es más impresionable a cualquier emoción, pues viajar es lo mismo. ¿Qué te mantiene, ahora que sacas este tema, a ti sigues motivándote y excitándote por el hecho de viajar? O sea, ¿cuál es tu vida o tu situación actual respecto a los viajes? Cuando tienes un hueco, ¿no haces más que pensar en viajar? ¿O estás ya pensando en el siguiente viaje? Sí, pero no. O sea, a ver, sí, me sigue haciendo ilusión, pero ya son cosas más concretas. O sea, yo qué sé, uno de los últimos viajes, y hace años sé que lo hice, que me gustó más fue ir al Monte Athos, por ejemplo, ¿vale? Que estuve varios días andando por el Monte Athos. Ahora este año pasado justo, hacía muchos años que no hacía un viaje largo, me fui a hacer uno de 5 meses y medio por América, Centroamérica y Latinoamérica, y estuvo bien. Yo nunca había estado en América, yo siempre he ido a países colindantes con el anterior porque es la única manera, yo leo mogollón sobre política, sociología, historia, para entender todas las corrientes que las vertebran. Pues fue la primera vez que iba a América. ¿Me gustó? Sí. ¿Me pareció súper interesante? Sí. ¿Sentí lo mismo que sentía en mis primeros viajes? No, para nada. No, hombre, ¿Lo volvería a hacer 5 o 6 meses? No, ya no. ¿Lo hice esta vez? No, no. Más de 2 o 3 meses no. Y a partir del tercer mes ya dije, estoy cansado. Sí, sí. Con 2 o 3 meses está bien. No necesito más tiempo. Al final se convierte en una sucesión de lugares y no necesito coleccionar lugares porque no me ha interesado nunca. Lo que he hecho más al final es volver infinidad de veces a los mismos lugares, más que a veces coleccionar nuevos. Entonces, vuelvo a repetir, esta es mi opinión personal. Me parece fascinante la gente que hace colección y ha visto 180 países. Oye, bien, si te gusta... si te gusta es que me parece muy bien. A mí no. O ir a ver un país simplemente por verlo, no, necesito saber de qué va su cultura, su historia, si no, no me motiva tanto. Entonces, pero bueno, al final, o tú, por ejemplo, lo que estás haciendo últimamente a mí me parece súper interesante, porque es decir, ostras, nuevas maneras de viajar, experimentas y a través de ello, pues consigues posiblemente ilusionarte, no tanto quizá por a veces el destino, sino la manera de viajar, y me parece una manera pues que digo, ostras, pues quizá tendría que hacer alguna, la de bici quizá no, pero alguna otra de camper que has hecho esto, digo, hostia, pues esto tiene que estar guapo. Sí, yo por eso te he preguntado un poco por la ilusión, ¿no? Porque yo también he perdido un poquito, al menos de viajar de la misma manera, efectivamente, porque viajando de la misma manera
en mi caso, pues al fin, bueno, yo creo que estás expuesto a las mismas experiencias o parecidas. Sí. Si viajas siempre en un autobús, en transporte público y tal. Y bueno, pues por eso hemos estado probando el barco, la bici, la moto, la motito, vaya. Pero oye, yo veía las fotos y me parecía como viaje acojonante. Hombre, es que lo ha sido y repetiré porque me ha encantado, vaya, como medio de transporte. Marc, comentabas que el de la Ruta de la Seda fue tu primer gran viaje, que luego, después de trabajar una temporada en Barcelona, emprendisteis un segundo gran viaje un poco más largo. ¿Cuál Hicimos fue? uno de un año, pero ahí ya, como nos queríamos dedicar más a trabajar de cosas de periodismo, cosas así, ya nos centramos en una zona muy concreta. Entonces dijimos, oye, vamos a ir a ver solo. Nos había gustado tanto Asia Central que dijimos, sigamos en el espacio soviético, que es lo mío. Uh-huh. Vale, entonces empezamos en Rusia, fuimos de Rusia a Kazajstán, a Uzbekistán, otra vez. De ahí saltamos a Irán. Ya ves que ya en el segundo viaje estaba repitiendo otra vez cosas del primero. Sí. Después de ahí volvimos a pasar por Turquía, nos compramos un piso y ya después, en medio del viaje, nos fuimos al Cáucaso, donde estuvimos 6 meses, solo en el Cáucaso, en Georgia, Armenia y Azerbaiyán. O sea, pasé, pues eso, 6 meses en esos 3 países. Y entonces estuvimos en esta zona solo, o sea, no nos centramos en ir a ver muchos países nuevos ni nada. Además, yo había aprendido ya ruso, porque todos estos países, claro, yo no podía aprender uzbeco, kazajo, georgiano y armenio, y dije, pues voy a aprender ruso, que era la lengua franca, no tenía tantas connotaciones negativas como hoy en día, y me facilitó. Entonces estuve mucho más, pero claro, fuimos también a ver campos de refugiados en Nagorno-Karabaj, fuimos a ver refugiados chechenos con la ACNUR en Georgia, fuimos a ver Osetia del Sur, no sé qué, o sea, hablé con rivales políticos del presidente en aquella época de Georgia. O sea, fue una cosa más destinada ya a escribir un libro y hacer una serie de reportajes que después íbamos a vender pues a varias revistas, que después pues, publicamos en varias revistas españolas. ¿Funcionó? Sí, qué guay. Sí. Porque hasta ahora habíais viajado con los ahorros, ¿no? El primer viaje de la Ruta de la Seda fue con ahorros y igual un poco en planteamiento fue diferente. Ello, claro. Sí, y conseguimos pues sacar réditos a posteriori, no durante, porque claro, en aquella época eran diapositivas. Anda la leche. Claro. Estamos en periodo de diapositiva, aún. Entonces, que claro, las fotos te las pensabas antes de tomarlas. Y sí, pero después fuimos vendiendo bastantes reportajes y escribí el libro, o sea que sí, a partir de ahí ya nos mudamos a Estambul y ya nos fuimos a vivir a Estambul, que es donde viví 10 años. Es verdad. El libro, El Cáucaso entre leyendas y Kalashnikov, efectivamente, sí. ¿En qué te notaste diferente a la hora de escribir ese libro? Fue mucho más profesional, porque ya iba... el primero al final nos íbamos de viaje y de paso escribí un libro. En este fui a escribir un libro y a hacer reportajes. Entonces el viaje fue mucho más profundo, claro, era no sobre el año, fueron sobre los 6 meses en el Cáucaso. Entonces es un libro solo sobre el Cáucaso, en el que explico no solo la historia del Cáucaso, sino la política en el momento, la situación sociológica, los diferentes geopolíticamente las regiones. O sea, fue un libro mucho más profesional, mejor escrito, las conversaciones y las entrevistas eran hechas ya a propósito para escribir el libro, o sea, era muy diferente que el primero. Sí. A mí Georgia, que es el único país de esa zona, me cautivó, me encantó la gente. Bueno, al principio me parecían un pelín distantes, pero duraba unos segundos, vaya, o un vodka, o una chacha, perdón, ¿no? Sí, pero chacha. Muy cercanos, no sé, me encantó Georgia, es un país al que quiero volver, con una cultura muy especial además. ¿Y qué recuerdas de aquellos? Porque viajasteis tan lento, quiero decir. Fue un viaje muy loco. Sí. O sea, es la única vez que me han apuntado con un arma en la cabeza. Es la única vez que... Porque bueno, por estar en un sitio un poco... Sí, pero una pistola en la sien, O sea, también en medio de un ataque checheno con las tropas de la OSCE en otro pueblo también, que estaban disparando en las montañas los chechenos contra las tropas. En otro nos detuvieron cerca de la frontera con Osetia. O sea... Me atacaron en las ruinas de Susha, en Nagorno-Karabaj, uno de guerra con un agujero en la cabeza que estaba loco, nos atacó en medio de una mezquita en ruinas. O sea, fue un viaje de que pasaba de todo, pero porque obviamente pues es una zona que ha sido conflictiva, en aquella época aún no era de lo más seguro, había muchísimas armas. Y pues te pasaba y te encontrabas los locos de la ex Unión Soviética, que es que me parece siempre, me ha enamorado a mí.
no son países que digas, ¡buah, los armenios súper simpáticos! No, es depresivo a más no poder. ¿Sí? Sí, los armenios tienen un carácter que no te llevarías a un armenio a una fiesta. Lo siento si algún armenio me está escuchando, yo los quiero mucho. He estado muchas veces en Armenia, he escrito un libro sobre el genocidio armenio, pero no sé, ellos mismos, yo cuando tengo amigos armenios y te dicen, no cojas, vete con un georgiano. Entonces, incluso los georgianos de primera es lo que dices. Son secos, o sea, no es que digas, ¡buah, la alegría la huerta! No. Pero a mí todas estas experiencias, yo ahí es que yo en el Cáucaso me lo pasé teta, bueno, me alcoholicé 1000 veces porque el alcohol al final es cultural, o sea, entonces, pero a veces de emborracharte a las 9 de la mañana porque estabas invitado en casa de alguien y te hacían beber y bailar mientras bebías, o sea, era una cosa de decir, madre mía, muy loco. No podría yo estas cosas, o sea, tengo una edad. Mira, nosotros... una de las primeras pruebas de viajar de otra manera fue en autostop y dijimos, vámonos a Turquía, que nos habían dicho que era muy fácil y acabamos en Georgia. ¿Pero esto cuándo fue? 2014 o 15, vale. Iciar y yo. Y recuerdo haber pasado mucho, bueno, el tema del alcohol era preocupante en todo momento. A veces como pasajero de un vehículo, porque allí iban muy borrachos muchas veces, o sea, en una ocasión le dijimos al tipo, Iciar se está encontrando mal, quiere vomitar, pare, y para que él se fuera y nos dejara allí sin tener que dar muchas explicaciones. Y luego en las casas y demás, con el consumo del alcohol tremendo, con vinos caseros y la chacha, que es el aguardiente casero también. Pero no sé, a mí aquel viaje fue muy revelador porque me metieron en gente que nos hacía autostop, nos llevaban a sus casas, nos pagaban las comidas en los restaurantes. De repente era como, fue muy especial, me sentí muy bien acogido, que eso es algo que valoro mucho cuando voy a un país. Sí. Ya te digo, sí, el Cáucaso para mí, Georgia especialmente, me parece, exacto, uno de mis países favoritos. Oye, ¿y qué piensas de Nagorno-Karabaj? ¿Eso es un desastre total lo que ha sucedido ahí o al final, en el fondo, es casi lo mejor? Era una bomba de relojería que iba a estallar, no se había llegado a ningún acuerdo. En el Cáucaso la personalidad es la que tienen, es a cual más cerril, y posiblemente si se hubiera llegado a un acuerdo, los armenios en su momento, cuando tuvieron la sartén por el mango, no quisieron ceder. Y los azeríes, cuando han tenido armamento suficiente, pues han ido a vengarse. Entonces, ¿iba a pasar tarde o temprano? Sí, obviamente, porque Azerbaiyán tiene un dinero gracias al petróleo que Armenia no tenía y se estaba armando durante todos estos años. Entonces, simplemente necesitaban un casus belli para provocar la guerra. Y después de la primera guerra, que sucedió hace 2 años, esta última era cuestión de tiempo, puesto que Azerbaiyán nos iba a consolar con una parte del Karabaj. El problema fueron también las potencias de alrededor, Rusia, que estaba metida en todo, como siempre está. Entonces, y es que yo no soy ni partidario ni uno ni otro, porque al final es lo de siempre, te remontas. ¿Quién estuvo primero ahí? Claro. Y ya empiezas. Y dices, no, porque los azeríes, el reino de Albania medieval, y los armenios, porque nosotros... Es un drama humano para la gente al final, que ya lo había sido cuando hubo la guerra en 91-94, en los que los azeríes fueron expulsados y hubo matanzas de armenios a su vez en el territorio de Azerbaiyán. Pues ahora sí una nueva, pues un desastre para la gente que vive ahí. Al final quien lo causa son los políticos, que lo que han hecho estos años es, en vez de intentar conversar, llegar a un acuerdo, es, si caben, con armas aún la situación y el odio. Porque ahora es que hay un odio entre ambas comunidades enorme, no se va a arreglar nada. Ya. ¿Tú crees que viajar hoy en día es más peligroso que antes? No, para nada, mucho más fácil. Mucha gente afirma esto. ¿Pero quién? ¿Gente que viaja ahora solo? No, yo creo que gente más bien fuera del mundo de los viajes. Y yo, mi visión es un poco ahora viajar tuya, me parece, digo, pues si ahora viajo y es como... No, pero como hay, que si ahora está la guerra de Ucrania con Rusia, ahora la de antes Israel había otras. Con, no sé qué... Pero antes, ¿cuándo? En los años 80 tenías Oriente Medio hecho un cisco peor que ahora. En los años 90 la ex Unión Soviética era un desastre. África tenías unas guerras que ahora tienes otras. Sí. En Latinoamérica la situación está peor aún de lo que está en muchos casos ahora. Por lo tanto... ¿Que hay guerras? Desgraciadamente, si miras los libros de historia, siempre las ha habido y más. Entonces, ¿ahora más peligroso? No, para nada, porque ahora el turismo, el tema es que en muchos países el principal ingreso que tienen es el turismo y lo que quieren es protegerlo. Por lo tanto, ya intentan que no pasen cosas a los turistas. Entonces, antes estabas mucho más desprotegido. Al final no tenías un backup
por parte de las embajadas, internet, no tenías una comunicación, es decir, me está pasando esto. O sea, claro, hay muchas yo creo cosas. que igual te lo he preguntado, o la percepción de personas que afirman eso, que es que a mí me lo dicen, yo creo que es porque antes igual no se conocía tanto lo que pasaba. Ahora un español tiene un accidente en una moto en Indonesia y te enteras. Claro, sí. Y antes, pues evidentemente no. Entonces como que tienes, como los medios solo resaltan lo que es chungo, pues como que parece que se pasen más cosas chungas y que no sé. Pero es lo que sí, lo que dices tú, claro, sí. Resaltan más, pero al final ahora hay, me invento, antes había 1 millón viajando y ahora hay 100 millones. Claro, si de uno le pasa algo y te enteras, dices, ¡ostras, cuántas cosas están pasando! Sí. No pasa gran cosa, o sea, realmente... O sea, en los años 80 tenías el Líbano, una guerra civil mucho peor que ahora. Tenías problemas en Jordania con los palestinos. Tenías Irak-Irán en medio de una guerra. O sea, al final la situación era muchísimo peor. Solo en Oriente Medio era muchísimo peor que ahora. En el Kurdistán, en la zona turca del Kurdistán, pon un pie en los años 80. Sí. Entonces ahora... es todo mucho más, tienes una mejor información, porque antes te podías meter en la boca del lobo sin saberlo. Sí. Ahora te lo dicen, está en los ministerios de Asuntos Exteriores diciendo no vayas aquí, no vayas allá, un blogger que te dice no sé qué. Bueno, no, me parece mucho más fácil y será incluso más fácil en un futuro. Sí. Marc, ¿en qué momento empiezas a trabajar como guía de viajes? Después de este viaje largo, escribes los libros, empiezas a colaborar con muchos medios. ¿Cómo es esa transición hacia...? ¿Cómo sigue, digamos, tu vida en ese momento? Pues básicamente nunca fue un sueño hacer de guía. O sea, básicamente fue que obviamente el sector editorial cada vez empezó a ir peor. A finales, pues no me acuerdo, de 2007, 2008, 2009. Cada vez empezaba Internet, se vendían menos revistas poco a poco, pues se pagaba peor. Entonces dices, oye, tendré que hacer algo. Y volver a lo que es empresariales no voy a volver... pues algo relacionado con el viaje, y me salió la oportunidad pues de trabajar de guía justamente al principio en Asia Central, en Irán, que es lo que yo había mamado más después estando en Estambul durante tantos años, así que dije, pues lo voy a coger. Y a partir de ahí pues empecé al principio a hacer solo 1 o 2 meses al año, y a medida que bajaba lo editorial pues fue subiendo lo otro, y pues hasta hoy en día. ¿Y trabajar de guía te gusta? ¿O te gustó? ¿O ¿qué sensaciones? ¿Qué te parece? Porque visto desde fuera es el trabajo perfecto, sí, es el trabajo ideal. Todo el mundo te dice, no, claro. ¡Oh, qué guay tu trabajo! ¡Cómo mola! Es claro, que tienes el estás trabajo... todo el día viajando. Bueno, dímelo tú también, ¿qué te parece el trabajo de guía? Un poco como todos los trabajos, vaya, que al final es un trabajo. Pues que tú estás en un lugar increíble y estás pensando en lo que viene luego, en el horario, en no sé quién que se te ha puesto enfermo, en... Pues pienso lo mismo, y además, claro, te dicen, viajas. Digo, bueno, yo al final, vale, voy a países que me gustan, otros menos. Yo, por ejemplo, a veces me envían a Jordania. Yo odio Jordania. Odio a los jordanos y odio todo lo relacionado con Jordania. Ostras. ¿Vale? ¿Por qué? Porque trabajo con ellos. Y me parece un país insufrible, desde los beduinos del puto Wadi Rum hasta los autobuseros que lo único que intentan es cobrar propina y no hacer nada. Entonces, pues no me gusta, pero voy a Japón, donde he estado 35 veces y disfruto. Eso sí, claro, la gente dice, pero viajas. Digo, bueno, voy por 34ª vez al mismo país, O sea, no estoy descubriendo. Ahora, por ejemplo, en Semana Santa me voy a Turquía. Bueno, me voy a las mismas ciudades que voy. ¿Me hace gracia? Sí, porque al final es ir a mi país, como si dijéramos. Y al final es verdad que con los años ya la gente ha llegado a un punto que me importa poco. Poco no es que diga que se mueran, no, simplemente que ya no me importa. Que te pones un escudo un poco, sí, digamos, y que el grupo ya lo manejas, porque ya sabes las dinámicas, habrá el simpático, el cabrón, el gracioso y esto. Bueno, bien, ya está. O sea, el viaje lo voy a hacer, me explicaré lo que tenga que explicar, pues que la gente quede contenta, al final son sus vacaciones y ya está. Pero obviamente es como tú has dicho, es un trabajo, sin más. Y durante todos estos años has, digamos, primado, ¿ha sido tu principal dedicación o has seguido con la escritura? En estos últimos años sí ha sido mi principal ingreso, pero es verdad que he seguido con la escritura. De revistas poco, lo único que he seguido publicando es en viajes de National Geographic, pero sí que libros, he escrito bastantes guías y últimamente libros más relacionados con el viaje. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo uno de Corea, pero más de cultura de Corea, de historia coreana.
después relacionado con lugares y esto, pero mi fuente de ingresos, ya sabes lo que pagan los libros, tú, Sí. ricos, difícil hacerse con eso, pero entonces mi principal fuente de ingresos ha sido sí el guiar. Sí. Ahora has sacado uno de, no sé si es el último, de Japón secreto. El de Turquía fue el último. ¿A Turquía secreta también? Sí, porque es parecido, es también a través de lugares explicar pues diferentes aspectos de la cultura, o en este caso turca, la cultura turca, de la historia de Turquía, de la política de Turquía, o sea, no es una guía, sino es simplemente pues eso, a través de lugares poco conocidos, explicar partes de cómo funciona Turquía y qué es Turquía. Mira, me alegra que saquemos este tema nuevamente, Turquía, porque quería preguntarte de Estambul y de todo ese tiempo que viviste allí. ¿Qué te motivó a irte a Estambul y cómo era el Estambul del año? Bueno, la primera vez que estuve yo era en el 98. ¿Tú cuándo estuviste la primera vez? ¿Tú antes 2000, incluso? ¿Ah, sí? 2001. Porque tú viviste antes que yo en Estambul. Ah, mira. Yo a vivir, creo que nos fuimos, el piso nos lo debimos comprar en 2004, una cosa así. Sí, 2003, 2004 nos compramos el piso. Estambul primero fue al principio la magia, lo mismo que Samarcanda, Kashgar, Isfahán, era el sueño de Constantinopla, Estambul. Entonces yo la primera vez que vi Estambul, que fue en el 99, una cosa así, recuerdo que llegamos a las 3 de la mañana, estuvimos esperando hasta el primer autobús, y llegar la primera vez y ver por primera vez que estaba amaneciendo la Mezquita Azul y Santa Sofía, es de los recuerdos que me han quedado toda la vida de viaje, esa magia. Y Estambul siempre me pareció una ciudad que tenía magia en las calles, que la historia flotaba por todos los lugares. O sea, me enamoró a mí y a Elena. O sea, nos quedamos enamorados de Estambul. Y volvimos, y a la cuarta vez, también fue Elena en este caso, estábamos en ese viaje de un año y Elena me dice, ¿por qué no compramos un piso? Y fue, hombre, a ver, perdona. O sea, no es aquello, nos venimos a vivir, probamos, no, es en medio de un viaje, compramos un piso. Y fue, bueno, no sé, están baratos, no sé qué. Y digo, bueno, míratelo, y si lo encuentras en poco tiempo, pues cómpralo. Y encontré un piso y lo compramos. Y a partir de ahí, pues nos trasladamos. Y para mí, la mejor época de mi vida ha sido los años en Estambul. O sea, pero por ninguna duda. ¿Volvería a vivir? No. Pero la mejor época de mi vida ha sido mis años en Estambul, y es una ciudad a la que le tengo un cariño y un amor. También sé ver las cosas malas, ¿eh? O sea, yo al final, para mí Turquía es como mi segundo país o mi país de adopción. Les aborrezco en muchas cosas, ¿vale? Mi exmujer es turca, y me la quiero con locura, como quiero a ese país, pero también veo las cosas negativas. Ahora, por ejemplo, en Semana Santa estoy encantado. Yo ir a Turquía 2 o 3 veces al año me encanta, o sea, es ir a casa. Pero es verdad que vivir tiene muchas cosas que digo, no me gustan tanto. También es verdad que diferente es viajar que vivir en un lugar, ¿no? Esto Sí. A veces lo pienso con los nómadas digitales, esta iba a decir profesión, no, pero este grupo, ¿no? de viajeros que viven en un lugar durante una buena temporada. Y es verdad que están trabajando y no se están, tal vez, bueno, empapando tanto como que el viajero intenta sacarle más en poco tiempo, pero el que vive allí realmente, ¿no? Conoce los lugares más a fondo, acaba teniendo el carnicero de referencia, el tetero que ya te conoce, no sé qué, y eso es muy mágico, ¿no? Como antes decías de en tus viajes largos cómo eso había sucedido. Pero al final es tirando esas 2 semanas porque tienes que seguir el viaje, porque quieres seguir, ¿no? En cambio, cuando vives en un lugar, ¿cómo te empapas de él? Qué diferente. Claro, bueno, tú mismo has vivido en Estambul, tú lo sabes, y al final, obviamente, sea Estambul o sea cualquier otro lugar, es lo que dices, te empapas. Es verdad que llega un punto, yo por ejemplo me cansé de Estambul con los años, por muchas cosas, pero una de las cosas yo recuerdo es, ya al final es que ya te metías con la mentalidad turca. O sea, yo iba al supermercado y las galletas estas galletas son islámicas y estas son anti-Erdogan. Voy a comprar las galletas anti-Erdogan. Claro, cuando tú empiezas a ir al supermercado y comprar comida en base al ideario político turco, estás tan esquizofrénico como ellos. Sí. Y dije, me pilló Gezi, las revueltas de Gezi, y ya después de eso dije, bueno, oye, ya igual se pasó el momento, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, ya esto es demasiado quizá para mí. Y ahora desde la distancia es eso, volver me parece muy bien, pero vivir, a ver, nunca puedes decir nunca jamás, pero difícilmente me iría a vivir otra vez ahí. Hay muchas cosas
de la sociedad que esto, y viajando esto no lo ves, porque obviamente exacto. ves las cosas bonitas, puedes ver algunas cosas negativas, pero otras cosas que lo ves viviendo ahí, oyendo muchas veces. También me serviría si hay alguien que va, yo por ejemplo, Japón, al final he estado 35 veces, al final es verdad que hay cosas que no he podido experimentar, pues yo qué sé, la vida, el contacto con los vecinos, cómo funciona, el tema de la NTV, cómo te viene a pedir el dinero, o sea, hay cosas que no las pillas, pero viviendo en un sitio sí, pillas lo bueno y lo malo. Sí. ¿Tú cuando tienes vacaciones te vas de viaje? Porque viajando por trabajo y Ya. demás, que, claro, es... Ha habido épocas, hay épocas que estoy muy cansado y pero es que no salgo ni de mi barrio. O sea, a veces alguno me dice, voy en turismo Barcelona. de kilómetro cero. Exacto, vaya. es que no salgo ni del barrio. Y yo, por ejemplo, España la conozco fatal. ¿Por qué? Porque, claro, cuando he vuelto, lo menos ganas que tengo es de irme a dar vueltas. Entonces, en estos últimos años he vuelto a recuperar un poquito, quizá por la pandemia, que como no pude viajar, pues entonces fui como, ay, ahora tengo otra vez ganas. Pero muchas veces lo que tienes ganas es de estar en casa. Pero es verdad que es eso, cuando estás viajando por trabajo estás moviéndote, ¿eh? O sea, que no es al final echas de menos viajar por placer, pero claro, cuando se te acumulan un viaje, otro mes, lo que echas de menos es estar 2 meses en casa. Después sí que te puede apetecer, por eso he intentado siempre buscar espacios en los que no trabaje, dado que es viajar, porque es que si no sí que se me quitan las ganas de irme yo a mi aire y a descubrir, porque al final cuando estoy trabajando no considero que estoy viajando, es que estoy trabajando, encima voy en grupo, no es lo mismo. Después del viaje del Cáucaso, que estuviste un año, ¿no? Sí. ¿Ha habido otros viajes largos así en el tiempo? Antes de este de América que me gustaría preguntarte ahora. ¿Qué es largo para ti? ¿A partir de cuántos meses Pues es 3 larga? meses. Sí, uno del Transiberiano. Anda. Porque nos fuimos... 3 meses en el No, 2 meses en el Transiberiano y uno en China. Wow. Entonces estuvimos 2 meses haciendo toda Rusia, desde Moscú hasta Vladivostok. Y después de Vladivostok cogimos un tren para ir a Manchuria y de Manchuria ir bajando por China hasta Hong Kong. Entonces ese estuvimos 3 meses. Pero ese no lo tengo ni entre los largos, lo tengo como una escapada. Pero estaba escribiendo también un libro sobre el Transiberiano y pues eso, encima yo el Transiberiano era otra de estas cosas que tenía en mente y iba parando en cada ciudad, porque a mí el feísmo me gusta. Joder, entonces, pues en Rusia efectivamente, claro, y en Asia Central y ¡buah! todo. Entonces yo me iba a estas ciudades de siberianas, que a cuál más fea y más horrorosa, y yo estaba contento. Dios entonces una persona normal a veces me pregunta, ay, ¿me recomiendas el Transiberiano? Digo, hombre, si tienes mucha vida interior, sí, pero encima el paisaje, excepto el lago Baikal, es taiga. O sea, muy monótono, ¿no? Mucho, bueno, solo ves lo mismo durante 8.000 kilómetros. Ves abedules, 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 una ciudad, abedules, 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 y así hasta llegar a... Bueno, el Baikal es precioso, entonces. Sí. Los Urales son 4 colinas mal puestas, así que no por paisaje no es, por ciudades tampoco, es más por la magia. Y yo hablando ruso es que entonces pillas toda la cultura, porque lo mejor del Transiberiano es la gente, y es hablar con la gente. Y ahí tuve conversaciones de todo tipo, pues eso, con señoras mayores, con borrachos, con expresidiarios, todo. ¿El ruso de dónde te viene? O sea, ¿en qué momento decides estudiar ruso, que es una lengua poco frecuente? Pues después del viaje de la Ruta a la Seda, como no lo hablaba, y me gustó el sonido, para empezar, recuerdo una chica diciendo, Pachimu, patamushta. No, yo no lo pronuncio tan bien, ¿eh? Y me gustó mucho, me pareció, ¡ay, qué mono que queda! Y después, antes del viaje que hicimos del Cáucaso, y yo dije, ostras, me apetece. Entonces cogí un libro y un cassette, Ahí va. y con un libro y un cassette empecé a estudiar 3 meses antes de irme. Y entonces, cuando llegué ahí no había hablado con nadie en ruso, pero bueno, tenía las bases y a partir de ahí empecé a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y lo aprendí pues para ese viaje, y después obviamente lo practiqué mucho. O sea, yo ahora he perdido mucho el nivel porque ya no lo uso, pero yo llegué a hacer entrevistas a gente, médicos y esto en ruso. Sí, de entonces, nivel. Sí. Entonces, eso, pero sí, pues por eso. Y siempre me ha gustado pues la cultura rusa, la literatura rusa, la historia y todo esto. ¿Qué le dirías a alguien español o que hable castellano pero que hable muy mal inglés y que no tiene mucho miedo a salir a recorrer el mundo porque piensa que es un lastre o un problema el tema de no hablar mejor idiomas? Bueno, creo que es algo que nos ha pasado históricamente a los españoles. Sí.
como que nos ha dado... Si eres extrovertido, yo no lo soy, no pasa nada, porque he visto a colegas míos que son extrovertidos, que no hablan ni papa de inglés, a más allá de 4, hostia, tú, y son capaces de comunicarse, no se sabe cómo, pero se comunican. Si eres introvertido cuesta más, entonces vete a Latinoamérica que no tendrás problemas. Ah, bueno, claro, es verdad. Oye, parece que me hubieras lanzado lo de Latinoamérica. Cuéntame de este último viaje que apenas hemos hablado. Llevamos aquí 1 hora casi hablando, ¿Sí? ¿eh? Vale, ostras, yo estaba controlando. Tan a gusto. ¿Cómo surge ese viaje? ¿Por qué Latinoamérica? Pues claro, yo siempre he estado, lo que te decía, centrado en Europa del Este y Asia, y no he salido de ahí. Bueno, más allá de Marruecos y poca cosa más, ¿eh? Entonces dije, ostras, de acuerdo que soy un poco, no sé, en este sentido muy cuadriculado, de decir, no, quiero un país colindante por el tema cultural, histórico, pero dije, bueno, pues estaría bien salir un poco ya de la cáscara o del huevo y ves a ver otra cosa. Entonces tenía unos meses, también estaba en un momento, sigo estando en el momento, de no saber qué hacer profesionalmente, y dije, pues me voy a ir un tiempo a pensar. Y entonces dije, pues va, me voy a ir unos meses y voy a aprovechar para ver Latinoamérica, que digo, ostras, no he estado nunca. Y entonces empecé, es más complicado, pero te lo voy a resumir. Empecé más o menos desde Estados Unidos y fui bajando por México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. No sabía hasta dónde iba a llegar, ¿eh? O sea, cuando salí yo no sabía si iba a llegar hasta Bolivia o no. Pero, por ejemplo, me gustó más Centroamérica de lo que pensaba y pasé más tiempo. En México pasé más tiempo de lo que pensaba. Así que fue un poco, pues eso, tanto por una crisis personal laboral como por salir un poquito también de los países que yo había conocido. Y te he de decir que a pesar de que hablé en español, estaba mucho más perdido yo de lo que estoy en un país. Yo al final estoy muy acostumbrado culturalmente. O sea, yo sé, si a mí me metes en Afganistán y yo sé cómo moverme, aunque no haya estado. ¿Por qué? Porque conozco toda la región y conozco la cultura. Me metes en Guatemala, que hablan español, pero yo no sé cómo funciona aquello, bueno, y al principio es como, culturalmente es como... hay códigos culturales que no sé. Y como no había estado nunca, pues sí que hasta que me acostumbré, me costaba mucho. Ostras, ¿recuerdas algún malentendido o alguna situación así embarazosa tal vez? No, embarazosa no. Era simplemente yo una cierta incomodidad interior, ¿eh? O sea, no eran situaciones realmente embarazosas o complicadas con la gente, porque realmente la gente es muy fácil en este sentido. Pero era más una incomodidad yo de decir, ostras, estoy un poco como un extraterrestre muy fuera de lugar en este territorio, a pesar, y se me hacía muy raro que la gente hablara español, porque claro, yo nunca he estado en un país. Entenderlo todo, digo, hombre, si lo habitual es que o no entienda o que lo entienda, pero no es mi idioma. Sí. Entonces, pues eso me pareció muy curioso. Y obviamente permite, si no hablas el idioma, como me pasaba a mí en Rusia o en Turquía, permite hablar con todo el mundo. Y obviamente lo facilita mucho a la hora incluso de comunicarte, de moverte. O sea, cuando te acostumbras es como muy fácil. Bueno, facilísimo todo allí, sin visados para cruzar de un sitio a otro. Es que es una maravilla. Pudiendo hablar y enterarte de los transportes, del alojamiento. Bueno, en fin. Sí. Yo ahora me voy a Colombia. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo te vas? De hecho, cuando salga este podcast publicado, seguramente esté en Colombia. ¿En qué medio de transporte esta vez? ¿Patinete? No, transportes públicos o autostop. Vale. A probar. ¿Y cuándo te vas? Y nos vamos un mes. ¿Sí? Empezamos por el norte, pero sin ningún plan. Y un poco por el motivo o la ilusión de ir es la misma que tú. Porque a mí me tira volver a Asia. Yo estoy súper cómodo en Asia, es lo que disfruto. Es una zona súper segura, en la que como bien, en que es barata. O sea, para mí tiene muchos elementos importantes para viajar. Pero me apetece interactuar con la gente muy poquito. Vale. Cuando trabajaba para una empresa argentina, sí que fui a Argentina, a Chile y a Brasil. Y he ido a México y Nicaragua, ya está. Vale. Pero eso me echaba en falta, o echo en falta un poco, que al final cuando viajamos a eso, tú que hablas ruso, pues igual no es lo mismo, pero yo que intento comunicarme en inglés en países en los que no hablan bien inglés, pues al final las conversaciones se quedan siempre en lo superficial, con mucha gente no puedes hablar ni mantener ningún tipo de conversación porque es imposible. Eso en Pakistán me pasó, por ejemplo, como último destino, pues mucha gente habla inglés en las ciudades, pero en lo rural casi nadie. Entonces, esa frustración quiero ahora un poco compensarla. Sí. Y esto es algo que he hecho un poco en falta. Creo que
o tal y como veo yo, digo, creo que puede ser menos aventurero. Pero el otro día lo hablaba con un amigo y me dijo, puede ser todo el aventurero que quieras. Sí, puede ser, es igual, ¿eh? Te puedes liar todo lo que quieras, no meterte en líos, pero improvisar, salir sin nada preparado y que el viaje te vaya llevando a los lugares, ¿no? Que es, sí, eso sí, estoy de acuerdo con tu amigo, ¿eh? O sea, no me parece ni más ni menos, simplemente que te lo facilita, vas más cómodo. Sí. O sea, yo me doy cuenta que hay países, yo qué sé, por ejemplo, a mí el peor país históricamente para moverme ha sido China. ¿Vale? Porque encima no hacen ni el esfuerzo de entenderte, porque hay otros países que hay problemas de comprensión, pero hay un esfuerzo. China no hay ningún esfuerzo. Entonces, ay, claro, pobre, siempre que sale China, ¿sí? Tengo algún oyente que dice, mi experiencia en China no fue tan mala, porque yo he estado 10 veces en China, guiando. De viaje yo, o sea, y no es que no son todo malas, ¿eh? O sea, a mí me gusta y volvería, sí, volvería. Pero no me parece un país fácil para moverme porque no te lo ponen fácil, ¿eh? O sea, no, porque sientes que no hay como ese interés. No, los rusos también, ¿eh? Es otro país. Yo porque hablo ruso, pero incluso hablándote ruso, si te han de gritar, te gritan, como si fueras uno de ellos. O sea, no hay simpatía. Pero claro, en Latinoamérica, entre lo educados que son mucho más educados que en España, y ostras, lo dulces que son, y encima hablas el idioma, es que claro, es todo fluye, entonces vas más relajado. Pero es verdad que si quieres aventura tienes la misma. Lo único que puedes hablar hasta con el tío más pobre del pueblo, porque claro, habla español. Sí. Marc, como digo, ya llevamos más de una hora aquí conversando, que suele ser el tiempo, bueno, establecido por mí para las entrevistas, pero no quería dejar de preguntarte por Corea del Norte, porque eres de las pocas personas que conozco que hayan estado allí y me gustaría que compartieras con nuestros oyentes, pues, un poco cómo es ese país y cómo llegas allí y por qué, no sé. A ver, quería haber ido porque yo había estado varias veces en Corea del Sur y entonces es una región que yo he estado mucho, entonces dije, ostras, voy a aprovechar. Y le dije a mi empresa, por la que trabajo, que es Banoa, y les dije, oye, ¿por qué no montamos un viaje en Corea del Norte? Y me dijeron, vale, pues vete. Y entonces me fui. No puedes ir solo. ¿No? Sí, de prospección. Sí. No puedes ir solo, entonces pues a través de una agencia inglesa o australiana, pues me metí en un grupo con más gente y entonces fui allá. Y a partir de eso monté un viaje y entonces me fui de guía yo con Banoa. Entonces estuve 2 veces. Es un país, no te diría que es bonito, ¿vale? Porque las ciudades no son especialmente atractivas, se las han cargado mucho. La guerra de Corea al final destruyó gran parte de la península coreana y después los años 90 de crisis que tuvieron Corea del Norte se cargaron parte de la naturaleza. Pero es súper interesante. O sea, si te gusta la historia o de la región, la política, los lugares bizarros y todo esto, me parece fascinante. Pyongyang me parece una ciudad que es como wow. O sea, entonces es un país que no deja, es de estos países que no paras de sorprenderte con cosas. No es tanto para ir a ver monumentos, es decir, voy a ver este templo. No, vas a ver el día a día. Y es verdad que lo de siempre, no, pero solo te enseñan lo que quieren y esto. Es verdad, te enseñan lo que quieren, pero ves mucho. O sea, puedes ver cómo vive la gente, puedes ver cómo funciona más o menos el país. Y si haces un poco de esfuerzo y lees antes, que hay muchos libros de gente que ha oído de ahí, de gente que sabe mucho sobre el país, puedes aprender muchas cosas y sorprenderte. Hay cosas mucho mejores de lo que te ponen en la televisión y de lo que te dicen. ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, realmente... Es que ahora estaba escuchándote y ¿cómo vive la gente allí? Quiero decir, Primero, hay una gran diferencia entre Pyongyang y el resto. Pyongyang es donde se concentra todo el dinero y fuera de Pyongyang no. Después, desde que subió Kim Jong-un, el gordito gracioso, las cosas han mejorado mucho. O sea, su padre era mucho más radical a la hora de prohibir cualquier tipo de iniciativa privada. Ahora hay una iniciativa privada, en el sentido que hay pequeño mercadeo, pues eso, en los mercados y todo, gente que vende privadamente el dinero. Entonces, después hay la imagen de... Es que hubo unos años que sí que era muy chungo, los años 90, pero hay coches en Corea, en Pyongyang se ven coches, hay semáforos, porque antes no hay muy... ¿De verdad? Sí, es que antes no había. Hay incluso algún atasco de tráfico, que antes era imposible. Pero es verdad que si sales de Pyongyang, coches todo ves... rural, digamos. Coches ves pocos o ninguno. Semáforos ninguno. Y las carreteras están en mal o peor estado. Vale, pero bueno, la gente ahora hoy en día pues vive, o sea, sobrevive al menos. Los años 90 sí que fue cuando hubo la gran hambruna, que es después de que la Unión Soviética pues eso cayera y hubiera esa gran crisis que hubo. Pero ya te digo, a mí me parece un país muy muy fascinante. Pero por ejemplo, yo pensaba que estaría lleno de estatuas del nuevo, de Kim Jong-un. No hay ni una. ¿Por qué?
porque normalmente es el culto a los que están muertos, que esto sería pues Kim Il-sung y Kim Jong-il, ¿vale? El abuelo y el padre. Entonces sí, vas viendo, o sea, no sé, ya te digo, me parece un lugar muy, muy interesante. Ya lo he visto. Dices, ay, ¿volverías una tercera vez? Digo, no, ya he visto suficiente. A lo mejor de aquí 10 años para ver el cambio, la evolución, sí. Y ahí, por ejemplo, inglés no habla casi nadie. Pero sí que puedes, incluso con los guías que yo tenía de esto más directo, al ser el tour leader, te explicaban más cosas. Si veían que controlabas al grupo y que no ibas a meterlos en problemas, te explicaban más cosas, o sea, entonces la gente de vez en cuando te sonríe y todo esto. Entonces pero bueno, es como volver a la época stalinista de la Unión Soviética, o sea, es todo muy controlado, pues purgas y todo esto. Pero es un lugar, si puedes, te invito a que vayas porque a ti yo creo que te gustaría, es muy interesante y no es tan caro, ¿eh? O sea, piensa que yo cuando fui a lo mejor te costaba, con todo incluido, desayuno, comida, cena y viajar, a lo mejor eran 100 euros al día. Y al final está todo, no pagas ni un duro. Y para 6 o 7 días, precioso. Sí, la verdad es que un país para documentarse bien antes de ir. Sí, mejor. Para entender el contexto. Sí, porque los guías locales no esperas que te expliquen depende de qué cosas, porque claro, están todo el rato con nuestro amado líder, nuestro no sé qué, porque claro, nuestro amado líder, entonces eso no van a criticarlo. Sí. Marc, si te parece, para cerrar, bueno, te voy a hacer la pregunta, pero creo que la sé. Si alguien que ha escuchado esto quiere saber más de ti, ¿tienes redes sociales o página web? Sí, no soy mucho de esto, pero bueno, en Instagram, sí, si buscas Marc Morte, tengo una página, pero tampoco colgo gran cosa, ¿eh? O sea, no soy, en ese sentido soy bastante, nunca me ha gustado mucho esta expansividad ni de blogs ni de cosas, o sea, es como, pero bueno, en Instagram sí, tengo una página en Instagram. Y decenas de libros. De libros sí, libros, exacto, libros se pueden encontrar. ¿Están publicados todos? Bueno, algunos están, sí, el de la Ruta de la Seda creo que está descatalogado, el de creo que la novela sobre el genocidio armenio algo debe quedar. Los últimos sí, pero claro, es que algunos han pasado 20 años. Claro. Y no son, o sea, no es yo qué sé, la Catedral del Mar, ¿sabes? O sea, entonces, pues no está aún esto. Pero los que son de los últimos 10 años, yo creo que eso sí que está. Pues Marc, de verdad ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, Pablo. Yo creo que nos lo hemos pasado muy bien los dos, eso quiero creer, sí. En esta cita que hemos tenido aquí improvisada en el salón de tu casa con un té ahumado maravilloso que me has servido. Sí, las veces que haga falta y las veces que quieras, aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Y bueno, a ti que estás ahí al otro lado también, muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí. Si te ha gustado, como siempre digo, déjanos un comentario, cuéntanos alguna cosa que te haya sorprendido, algún país que quieras visitar, algo de lo que hemos estado conversando con Marc y que bueno, nos ayude a conocerte un poquito mejor. Desde luego, si apoyas económicamente este podcast como mecenas a través de iVoox o patreon.org, pues te lo agradezco un montón, evidentemente. Es la manera mejor de gratificar el trabajo que llevo a cabo yo y el equipo de edición y postproducción que tenemos, que ya sabes que somos 2 personas haciendo este podcast semanalmente, que es un curro en sí mismo, que hacemos con mucho gusto. Pero bueno, que muchas gracias por estar ahí, gracias por la escucha. Nos escuchamos seguramente la semana que viene, no lo sé, porque cuando voy a programar esto estaré de viaje por Colombia y vamos a intentar, no fallaros ahí un lunes más. Hasta pronto. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.